Bueno, muchachos, ustedes recuerdan que había un problema que era de complejidad exponencial, que era el de Fibonacci, ¿sí? El de cálculo de la serie de Fibonacci. Si ustedes recuerdan, Fibonacci de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2 con f de 0 igual a 1 y f de 1 igual a 1. Esperen, verifico si es así. Creo que sí. Entonces, miremos. Entonces, f de 0 igual a 0. Ah, bueno, ahí me había equivocado yo. F de 0 igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vamos a calcular, por ejemplo, f de 10, esto lo podemos solucionar bajo este enfoque. F de 10, ¿qué es? Para calcular f de 10 necesitamos calcular f de 9 y f de 8, ¿correcto? Porque pues siempre va a pedir el anterior y hace el antepenúltimo. Luego, f de 9 es f de 8 por f de 7. F de 7 y f de 6. Lo dividimos. F de 8, perdón, f de 7, qué pena, y f de 6. Entonces, muchachos, ¿ustedes qué ven allí? Cuando la solucionamos de la forma recursiva es bastante sencillo, porque hago def Fibonacci de n. Entonces, ¿cómo lo implemento? Pues es muy sencillo. Si n es igual a 0, retórneme 0. Si el if n igual a 1, retórneme 1. Y si no, retorn f Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Aquí se nos plantea la siguiente relación de recurrencia. T de n es igual a T de n-1 más T de n-2. Y esto nos da O de 2 a la n. ¿Sí? Aproximadamente, realmente no es 2, es como 1 es la proporción áurea, más 1 raíz, más 1 más raíz, más, perdón, 1 más raíz de 6 sobre 2 medios a la n realmente. Esta es la complejidad realmente más exacta. Pero bueno, está bien decir que es 2 a la n, es exponencial. Entonces esto es muy costoso. Pero este problema tiene una propiedad que podríamos resolverlo utilizando programación dinámica. ¿Cuál creen que propiedad? ¿Qué están viendo en estos llamados que estoy haciendo? ¿Qué ven que podamos aprovechar? Que yo pueda decir, ve, yo puedo aprovechar eso. ¿Qué ven? ¿Qué ven ahí, muchachos? ¿Qué ven aquí que podamos aprovechar? Como para decir, bueno, yo se lo puedo hacer más rápido utilizando este enfoque de divide y vencerás. ¿Qué ven allí? Que se pueda aprovechar. Que eh, se repiten operaciones. Se repiten llamados. Exactamente, miren. F de 7, F de 7. Mira, aquí lo tenemos repetido. F de 8 con F de 8. Entonces, por ejemplo, si yo ya tuviese este calculado, pues me ahorro todo esto que está aquí abajo. Y realmente podemos bajar la complejidad a O de utilizando programación dinámica. Realmente, bueno, eso se llama divide serás con memorización, pero bueno, se puede plantear de esa manera. Entonces, como ustedes pueden ver, en Fibonacci solo tenemos una variable, ¿sí? Que es el n. Por lo tanto, la subestructura óptima va a tener una sola variable, ¿sí? Va a ser un vector. Entonces, la subestructura óptima va a ser un vector, básicamente, ¿sí? Y la regla de este vector, de esta subestructura, va a ser la misma del Fibonacci. Aquí ahí lo tenemos hecho. Básicamente, f de n es igual. Entonces va a comportarse como una función atroz. Si n es igual a 1, vamos a tener f de, perdón, si n igual a 0, perdón, ay, yo ando en la paca de bonito. Básicamente es igual a 0, ¿listo? Igual a 0. Si n es igual a 1, entonces va a ser igual a 1. Y si en otro caso, n mayor que 1, pues va a ser f de n menos 1 más f de n menos 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La construcción del vector, vamos a hacerla así. Entonces, por ejemplo, me piden f de 10, por ejemplo. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces vamos a hacer f de 10, ¿listo? Entonces, empezamos de arriba hacia abajo. Ya sabemos con la regla, pues aquí va a ser 0, 1. Y aquí me dice, sume estos dos, 1. Sume estos dos, 2. Sume estos dos, 3. Sume estos dos, 5. Sume estos dos, 8. Sume estos dos, 13. Sume 13 y 8, 21. 21 y 13, 34. 34 y 21, 45. Entonces, supuestamente Fibonacci de 10 nos va a dar 45 en esta forma vectorial. Entonces, como ustedes pueden ver, lo vamos llenando de arriba hacia abajo. O sea, cuando ustedes tengan su estructura óptima, básicamente ustedes van operando desde el caso base, el caso trivial, que son estos dos, que tienen solución inmediata, hacia los casos más complejos. O sea, el divide será, recuerden que siempre divide el problema hasta el final y va resolviendo hacia arriba. Y aplicamos exactamente la misma regla. Pero ya utilizamos esta estructura que nos memoriza lo que vale cada uno de esos problemas. Entonces, con esto nos evitamos todos estos llamados. ¿Sí? No, básicamente nos evitamos todos estos llamados y lo podemos solucionar en ODN. ¿Por qué ODN? Porque pues con 10 requerimos básicamente recorrer 10 pasos. Entonces, pues sale realmente muy, muy económico hacerlo de esta manera. Este lo pueden encontrar como Fibonacci, como memorización. Yo les hice en el taller número 3 tocar un poco sobre eso, para que esta clase pues, sea un poco más práctica en ese sentido. Vamos a hacer Fibonacci en programación dinámica. Entonces, Fibonacci de pack. Entonces, de import NumPy as np de Fibonacci, y de Fibonacci nos recibe el N. ¿Qué vamos a construir? Vamos a construir nuestra subestructura óptima. Básicamente voy a hacerlo como np. Vamos a ver, veamos, np.empty, sí, np.ceros, podemos hacerlo. Entonces va a ser un array de tamaño n, no hay nada más que hacer. Y entonces calculamos por in range desde 0 hasta n, entonces ¿cómo vamos a calcular? Mapeamos la regla. Si f es igual a 0, entonces c de i, perdón. Si es igual a 0, c de i es igual a 0. ¿Listo? El if. Si es igual a 1, entonces c de i es igual a 1. En otro caso, c de su i es igual a c de su i menos 1 más c de su i menos 2. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar? Básicamente vamos a devolver el elemento. Bueno, hay una cosa que olvidé, es que es n más 1 realmente, ¿no? Porque estamos contando desde 0. Estamos contando desde 0 hasta n. ¿Listo? Entonces debe ser de esta n más 1. Esa es una corrección que había que hacer. Bueno, y retornamos c en la posición n, ¿sí? Que es el que nos interesa. Entonces, básicamente acá vamos a ver Fibonacci de 10. Nos debería de dar 45, según esa cosa. Entonces, Python de Fib de P. ¿Vale? Bueno, nos dio 55 por 34 más 21, pues da 55. Ahí me había equivocado yo, da 55, evidentemente. Entonces, como ustedes pueden ver, podemos calcular cualquier elemento de la serie de Fibonacci en un tiempo lineal, utilizando este enfoque. Entonces, bueno, f de 5 es igual a 21, f de 5 es igual a... Wow. Esperen yo a ver si metí la pata. F de 5 es igual a 5. Ah, no, está bien. F de 8 igual a 21. Sí, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Entonces, bueno, por acá, pues, ustedes pueden calcular, por ejemplo, Fibonacci de 100. Por ejemplo, Fibonacci de 100. Usar un número grande. Y miren, nos da 3.54 por 10 a la 20. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, con esta sencilla regla podemos calcular eso y nos cuesta tiempo lineal. En lugar de escribir la función recursiva, entonces vamos a comprobar, muchachos, la gran diferencia. Este es Fibonacci dinámico o con memorización. Voy a ponerle Fibonacci dinámico y vamos a compararlo contra Fibonacci de normal, el Fibonacci recursivo. Entonces, Fibonacci recursivo, entonces, pues básicamente es, si n es igual a 0, retorno 1. Else, el if, n es igual a 1, entonces, retorno, perdón, aquí es 0, y en el otro lado es 1. Y en otro caso, return Fibonacci recursivo
de n-1 más Fibonacci recursivo de n-2. ¿Correcto? Entonces vamos a comparar los tiempos entre ambos Fibonacci. De hecho, puedo hacer hasta una gráfica tomando en cuenta los tiempos. Yo por acá había puesto hace un tiempo un ejemplo sobre los tiempos. Creo que había sido a finales de octubre, creo que el 30. Vamos a ver. Tiempos de ejecución. Yo había subido esto como para que ustedes lo usaran. Import time, vamos a usar la misma estrategia y voy a graficar los tiempos. Import matplotlib.preplot a SPLT, vamos a comparar los tiempos de ejecución y aquí está. Listo, vamos a comparar los milisegundos. Entonces, básicamente voy a hacer un for y in range. Vamos a hacerlo de tamaño 50, 100, 150, 200, 300 y hasta 500, que ya se nos pasa. Entonces, yo voy a tomar el tiempo de recursivo. Entonces, ini recursivo. Entonces, vamos a hacer tiempo recursivo como array vacío, tiempo dinámico, y vamos a hacer básicamente esto. Y los tamaños, entonces los sizes, básicamente pues va a ser esto, los tamaños de que vamos a hacer. Entonces, size, ¿listo? Los n's. Entonces, recursivo, vamos a calcular entonces Fibonacci recursivo de i, y vamos a hacer un tiempo final. Fin recursivo, sería igual a esto. Vamos a insertar en tiempo r.append, sería inir menos finer. Y vamos a hacer lo mismo con los tiempos, del dinámico. ¿Listo? Con los tiempos del dinámico. Van a ver la diferencia. Ambos resuelven el mismo problema, pero con la optimización que hicimos van a notar algo muy grande. Entonces, Fibonacci dinámico. Entonces, Fibonacci dinámico. Ya ahí lo hice. Más o menos es la prueba que yo les pedí a ustedes en el otro. Entonces, plt.figure de p igual a 300. plt.plot sería entonces sizes por el tiempo recursivo. Aquí es tiempo dinámico. Vamos a hacerlo de color rojo. Y un label tiempo, algoritmo recursivo. Luego tenemos plt.plot, tenemos el size, tenemos el tiempo dinámico, vamos a hacerlo en blue, y sería tiempo dinámico, algoritmo dinámico. Entonces, observen ustedes plt.legend, plt.show, ¿listo? Entonces, observen la gran diferencia, que sería con Fibonacci. Vamos a ver si nos da, démosle algo de paciencia. Espero, pues si nos da error recursivo, pues bueno, no podemos aumentarle la profundidad. No sé cuánto se me tarde Fibonacci de 300, la verdad, no sé cuánto se me tarde. Que les diga es mentira. Veamos. Veamos cuánto se nos tarda. Se nos quedó pegado allí. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos comparando una complejidad exponencial, que sería esta, una complejidad exponencial, versus una complejidad, pues, lineal. Entonces, pues, ustedes van a ver la diferencia real en términos de milisegundos, ¿sí? Pero pues esto ya se me fue a segundos. Me va a tocar colocarle algo más pequeño. Voy a hacerlo apenas hasta 300. Quiero ver algo. ¿Cuánto se me demora un Fibonacci de 300? Vamos a ver, Fibonacci recursivo de 300. Vamos a ver cuánto se me demora. Con eso me doy cuenta si es mejor otra estrategia. Veamos. Que miren todo lo que cambia. Vamos a ver, Fibonacci de 300. Ni siquiera lo ha hecho. Esto se demora mucho. Fibonacci de 100. A ver cuánto se me demora. Veamos. Este algoritmo estará bien construido. Return, 100 es igual a 1. Sí, Fibonacci recursivo de n-1, Fibonacci recursivo de n-2. ¿En serio se demora tanto? Bueno, de 10, pues. ¿Cuánto se demora de 10?
Bueno, 55. ¿Cuánto se demora de 50? Veamos. Que miren que ya empieza esto como a llorar, ¿sí? Vamos a hacerlo más chiquita las pruebas. Entonces, 5, y no se demora demasiado. 10, 15, 20, 25 y 30. ¿Listo? No voy a hacerlo más de allí. Miremos cuánto se nos demora. Entonces, aquí ya deberían nos dar un resultado y observen la gran diferencia. Miren, esto está negativo porque, muchachos, pues yo tan bobito, esta la restaba al revés. ¿Sí? La restaba al revés. Fibonacci de menos I mi D. Entonces, observen la gran diferencia. Miren, estos son el orden de milisegundos, miren. ¿Sí? Aquí ni siquiera, pues, nos detecta. Entonces, miren, el crecimiento tan fuerte que tiene eso solucionando el mismo problema. Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan en cuenta estas estrategias para solucionar problemas. O sea, la programación dinámica no es algo para asustarse, es algo como para uno, bueno, listo. Yo puedo enfocar y solucionar desde este enfoque sin tanto problema. ¿Sí? Desde este enfoque sin tanto problema. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta sobre este Fibonacci dinámico que les mostré acá? Este Fibonacci dinámico. No, está bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, voy a guardar esto y lo voy a exportar. Bueno, listo. Vale, muchachos. Bueno, aquí voy a grabar.